Es un gusto para mí transmitir en directo, hoy sábado 4 de diciembre, el episodio número 74. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast que resolverá tus dudas y preocupaciones a través de consejos y sugerencias. Cada semana salimos en vivo con un episodio, todos los sábados a las 11 de la mañana. Contaremos mensualmente con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu nuevo podcast hecho con cerebro. Muy buenos días a todos, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado a las 11 de la mañana por Facebook Live. Y si estás aquí por primera vez, te cuento que Yo Te Escucho es un podcast de psicología, educación y coaching para empoderar a las familias TDAH y docentes con alumnos TDAH que desean aprender más sobre este trastorno, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Esta es información útil, con contenido académico veraz y base científica actualizada, lleno de consejos e historias que pueden ser como la tuya. Y es fantástico empezar el programa agradeciendo cada semana por estar acompañada de maravillosos oyentes de lugares increíbles, países espectaculares como México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega. Realmente todos gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Muchísimas gracias a Lucy Morales, muchísimas gracias a Ari Muñiz, muchísimas gracias a Judith, muchísimas gracias a Eurídice, muchísimas gracias a todos los que se encuentran el día de hoy siempre en nuestro programa. Muchísimas gracias a nuestros fieles oyentes que cada sábado comparten con nosotros un episodio más, y sobre todo ahora que entramos a diciembre y ya tenemos también nuestra decoración navideña justamente para compartir contigo estas ganas y esta alegría, ya que estamos avanzando mucho más sobre este retorno a la nueva presencialidad y estamos tratando de protegernos. Vamos a tener un cierre de año pues nuevo, diferente, pero ya con la calidez de tener a nuestra familia y sobre todo vacunados, tener al lado a nuestros seres queridos. Así es que bueno, estamos empezando diciembre también con temas bastante interesantes, porque en este lado de el hemisferio, aquí en Perú y en esta parte de Latinoamérica, pues estamos concluyendo el año académico. Entonces, esta es una temporada, este es un momento en donde algunas familias están bastante preocupadas por una situación que se puede dar, y justamente el título de hoy te lo dice muy claramente. Mi hijo no logró las competencias académicas del año. Así es que bueno, empecemos el programa por siempre con nuestra frase célebre, y te diré que el primer secretario afroestadounidense Colin Powell comparte con nosotros la siguiente frase: no hay secretos para el éxito. Es el resultado de la preparación, del trabajo duro y el aprendizaje del fracaso. ¡Qué momento, papá! ¡Qué momento, mamá! Es en esta época del año donde justamente, como te comentaba bien, en una de las preocupaciones que más aparece para un padre de familia sin tregua, y más aún en estos tiempos de la semipresencialidad, donde las reglas del juego han cambiado un poco, pero hay una que sí está muy clara. Nuestros hijos tienen que aprobar las competencias, y ya algunos de nosotros, algunas familias, ya tenemos un poco en sobreaviso que hay competencias académicas que mi hijo no ha logrado durante el año escolar. Enterarte, papá, mamá, que tu hijo no alcanzó los objetivos, pues podría resultar angustiante, difícil de gestionar y en algunos casos hasta frustrante como padres, porque sientes que se pudo haber hecho más y que no hubo una comunicación entre tu seguimiento y las expectativas de tu hijo. Entonces, papá, vienen una serie de preguntas. Carla, ¿cómo debo afrontar el momento de recibir las notas? ¿Cómo debo conversar con mi hijo en casa sobre esos resultados que están apareciendo? ¿Y qué debo hacer, Carla? Sobre todo, esta pregunta ya debe de venir en estos momentos, en estas semanas. ¿Qué debo hacer para evitar esta situación
el 2022. Así es que participa con nosotros, cuéntanos tus historias. ¿Has pasado por esta situación antes? ¿Estás volviendo a repetir esta situación como la del año pasado? ¿Qué consejos compartirías con nuestros oyentes de ser el caso de haber pasado por esta situación? Así es que acompáñame con tus mensajes, tu chat y tus consultas, pues con una deliciosa tacita de café. Así es que bueno, te voy agradeciendo entonces por estar con nosotros siempre en nuestros podcasts, y te diré, papá, mamá, que tenemos también la oportunidad de que nuestros oyentes docentes también participen con nosotros. Así es que bueno, vamos a ir viendo un poquito, desmenuzando esta situación, tratando de hacerte ver, papá, mamá, que este es nuestro segundo año diferente, y por lo tanto el primer consejo que yo te voy a dar es que el abordaje a tu hijo sea también diferente. Algunos colegios en el Perú han tenido la oportunidad de abrir sus puertas hacia la semipresencialidad recién en estos últimos meses. Y muchos colegios en el Perú, en el mundo más bien, han abierto sus puertas hacia una presencialidad. Entonces, hablamos, papá, mamá, y también docentes, de un fin de año académico irregular que va bordeando el estrés y el desconfinamiento. Entonces, queridos padres de familia, tenemos que poner sobre la mesa el cómo afectó esta situación a nuestros hijos. Así es que, papá, mamá, es importante, cada vez que miremos a nuestros hijos en estos últimos días, tenemos que poner esta pregunta en la frente, porque desde el punto de vista docente, te digo, papá, que yo soy testigo de la afectación del cierre de mis alumnos por las señales que nos están dando los chicos apenas están llegando al colegio. Entonces, ahora que regresamos a la semipresencialidad, hay en ellos, papá, una imperante necesidad de atención, las ganas inmensas que tienen de conversar de todo, menos de lo que estoy haciendo con ellos en clase. Las ganas inmensas de ver a sus compañeros, así sea, a la distancia de carpeta con carpeta, mirar por la ventana lo que los chicos de otros grados están haciendo. Entonces, realmente así sea de lejitos, los chicos sienten de que el regresar al colegio ya va siendo otra forma, otro ambiente, otro estilo, ya salen de esa rutina de las cuatro paredes de casa. Las ganas, papá, mamá, de darnos un abrazo y de ver sus ojitos llorosos, porque aún no se puede. Entonces, muchos chicos todavía tienen esta sensación de que están viviendo en un mal sueño, y que algún día con esta semipresencialidad pues regresemos todos juntos a la escuela y a la universidad. No hemos imaginado la gravedad de la situación vivida y de las consecuencias que ha traído todo esto para nuestros hijos, y sobre todo, papá, mamá, para aquellos que muestran gran dificultad para concentrarse, y lo diferente que es para este grupo de chicos el escuchar a un profesor a través de las pantallas. Estamos hablando de nuestros chicos con TDAH, de nuestros chicos TEA, de nuestros chicos DEA. Entonces, todos ellos son un grupo de chicos que no se les ha podido atender como si lo hacíamos en la presencialidad, y ellos son los que más han sufrido las consecuencias de no poder haber tenido este acompañamiento, y no se pudo avisorar que una situación así se podría dar. Bueno, yo te cuento que en una encuesta realizada por la Delegación de Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación de la Universidad de Granada, ellos afirman que el 81% de estudiantes ha sufrido algún tipo de estrés producto de la situación provocada en la pandemia, junto con las exigencias en sus estudios y en su vida personal. Y además, papá, mamá, docente, un 43% indica sufrir algún tipo de episodio de ansiedad durante todo este periodo de confinamiento, porque no están logrando las expectativas académicas. Cuéntame, coméntame cómo ha afectado esta situación a los tuyos. Estoy segurísima de que ha habido ciertas situaciones importantes que están destacando en este momento, que las estás pensando. Déjalas en los comentarios para poder ayudarte, para poder aconsejarte, para poder orientarte. Papá, mamá, docente,
hay un tema también, hay una palabra, hay un keyword que también viene a nuestra mente, que son como las dos caras de esta moneda. Vamos a ponerte sobre la mesa dos temas importantes a mencionar, porque esta viene a ser la base del abordaje de comunicación que vas a tener con tu hijo, y es el abandono escolar y el fracaso escolar. Todo diagnóstico, no hay diagnóstico grande ni pequeño, todo diagnóstico repercute en el proceso de aprendizaje de nuestro hijo de una u otra manera. Sin embargo, lo sucedido en estos 2 últimos años ha involucrado a otro personaje en la historia, al personaje emocional. Papá, mamá, docente, ya la neurociencia, la neuroeducación nos indica que lo emocional repercute significativamente en el aprendizaje, y la pandemia nos ha venido a demostrar que esto es así. Las emociones generan acción de forma consciente. Lo que pasa es que nuestras reacciones pues a veces no las podemos controlar, y los TDAH, cuando reaccionamos con tanta impulsividad, cuando las emociones nos abruman, que luego paramos recién a analizar y nos hacemos la pregunta: ¿qué he hecho? Entonces, algunos de nuestros hijos con dificultad en el aprendizaje o con un diagnóstico han podido tomar el camino de abandonarse escolarmente, porque empezaron a sentir que estaban quedándose rezagados y que no estaban caminando al mismo ritmo de los demás. Esta situación es particularmente preocupante y totalmente pertinente, papá, mamá, de abordar, porque aquí estamos mencionando 2 situaciones interesantes. La primera, la falta de comunicación padre-hijo, que es lo que habíamos mencionado al inicio del podcast. Es importantísimo que esta comunicación fluya, pero la segunda es la resiliencia. Es un tema que hemos hablado muchísimo en varios podcasts, así es que es sumamente importante, papá, mamá, tener estos 2 puntos al tanto. ¿Por qué? Porque necesitamos que para el siguiente año justamente esta comunicación sea mucho más abierta. Papá, mamá, y cuando hablamos de resiliencia, una situación también que este año hemos abordado bastante con varios chicos aquí en Time for Learning y también en las sesiones de coaching académico, ha sido la aceptación. Cuando nosotros hemos tratado de sacarlos adelante, generar esta motivación, a veces veíamos cierta interferencia en el camino, no nos quedaba claro cuál era ese bache, cuál era esa piedra que no podíamos levantar juntos y quitarla del camino o saltar esa piedra. Y al final esa piedra tenía un nombre, tenía un título: la aceptación. Nuestros hijos no aceptaban que estaban viviendo en este momento en una realidad que no se puede cambiar. Aceptar significa ser consciente de que hay algo que no puedo cambiar y simplemente tengo que abrazar lo que se viene. Cuando nosotros hablamos de aceptación, se trabaja mucho en las terapias con el tema de la muerte, porque es algo que no se puede cambiar y hay que aceptar que ha sucedido esto y que la vida continúa. Sin embargo, para nuestros chicos la aceptación es una situación muy difícil de poder abrazar, y eso es lo que nos ha pasado ahora en la pandemia. Entonces, ¿cuánto hemos hablado con nuestros hijos acerca de este proceso de la aceptación? Entonces ellos estaban completamente negados a decir: sí, voy a seguir trabajando en la virtualidad. No, ellos se aferraban al sueño de regresar al colegio lo más pronto posible y no aceptaban que esta es una situación que no estaba en su poder cambiar. Entonces, papá, mamá, la aceptación y la resiliencia también han sido temas que hemos tenido que tocar este año con ellos para poder acompañarlos en este proceso. Igualmente, papá, mamá, es importante mencionar el tema de las herramientas tecnológicas. En casa pudimos haber tenido una computadora que se iba compartiendo
pues mientras uno de mis hijos se iba a entrenar, el que se quedaba en casa usaba la computadora y luego el que se quedaba en casa se iba a entrenar y luego venía mi hijo que ya había entrenado antes para hacer las tareas en la computadora y ahora no. La pandemia hizo que empezáramos a invertir muchísimo en la tecnología y que cada uno tuviera su propia computadora, que el wifi fuera mucho más amplio, de banda más ancha y que pudiéramos contratar más servicios. Ya papá, mamá no solamente podían prestar, aquí justamente Judith nos dice, así es, yo trabajo por WhatsApp, mis alumnos solo cuentan con celular, no con computador. Entonces mira cuán difícil es y cuán difícil ha sido esta adaptación en estos 2 años. Imagínate, aquellos hijos, aquellas familias que no cuentan con los recursos siquiera para tener más de un celular. Entonces, realmente la situación de la pandemia nos ha venido a desbordar y a cambiar una serie de acciones. Si bien también ha venido a reforzar otras buenas, el tema de la tecnología también ha sido una causa muy importante para afrontar. Muchos chicos pensaron de que con el celular que les prestaba mamá iba a ser suficiente para tener el colegio por Zoom o por Teams o por G o por la plataforma, por la videoconferencia que más se adaptara. Luego vieron de que no y empezaron a apostar por el iPad, pero luego el iPad no era muy compatible con otros programas. Entonces realmente nos avasalló muchísimo el tema de no estar preparados a nivel tecnológico y tampoco contar con que cada uno de nuestros hijos tuviera que tener su propia laptop, su propia PC, su propia computadora. Entonces justamente nos dice, según los datos del Banco Mundial, 1 de cada 3 alumnos no pudo seguir las clases virtuales porque no tenía el equipo necesario o el internet en casa. Entonces, papá, mamá, teniendo todos estos detalles, vamos manejando un poco cómo vamos a hacer el abordaje con nuestro hijo, cómo vamos a ver el tema de la comunicación, pero a nivel de conversación sobre la motivación, sobre la resiliencia, tratemos de ver realmente, hemos nosotros también puesto nuestro granito de arena, porque ahora viene un punto muy interesante que también ha sido parte característica de la pandemia. Si mi hijo Carla decidió abandonarse académicamente por diferentes situaciones que hemos mencionado, nosotros los padres también hemos contribuido de cierta manera en el abandono escolar, pues papá, mamá, podría ser que sí. La inestabilidad entre los padres pudo haber influido o influye en el abandono escolar, así es. También es una consecuencia de una situación que debería ser ajena para nuestros hijos, pero dependiendo cómo lo manejemos, y además que nuestros hijos son sumamente inteligentes y sabios y se dan cuenta de las situaciones que vivimos en casa, lamentablemente influye. Yo te cuento que según un informe de la Fundación La Caixa, nos dice que la inestabilidad familiar influye mucho en las tasas de abandono. En el estudio ellos muestran que en una familia estable los índices de abandono o los malos resultados en la escuela son menores, y aquellas familias desestructuradas o fragmentadas son la tercera causa del abandono escolar. El 51.9% de participantes que han estado en casas desestructuradas o fragmentadas, pues simplemente ellos sí están enfrentando el tema del abandono escolar. Yo te digo que esta es la tercera. La primera causa del abandono escolar de esta evaluación, de este informe, es la falta de formación de la familia para estructurar a sus hijos en casa. La primera, es decir, una familia no organizada, no planificada, sin límites, sin calendario, sin agenda, sin ejemplo, es la primera causa del abandono escolar. Y la segunda es el nivel educativo de la familia. Pero yo me iría más hacia la primera y hacia la tercera. Una casa desestructurada, una casa no organizada, una casa que no modela conductas, abandono escolar seguro. Una casa que está pasando por ese proceso de una separación, de un divorcio, o tenemos, según la encuesta también nos habla de las familias monoparentales. Si está solo papá o está solo mamá, también
también los chicos abandonan la escuela. Muchos de nuestros hijos, papá, mamá, y eso lo he visto a lo largo de los años, a veces toman la mala decisión de llamar la atención de los padres a través de métodos poco ortodoxos, como es no hacer las tareas. ¿Cuántos hijos prefieren llamar la atención de esa manera u ocultar que tienen tareas o pendientes porque ya les toca el fin de semana con mamá, ya les toca el fin de semana con papá, y saben de que las tareas vienen a ser más bien un momento en donde no puedo compartir con mi mamá o con mi papá pues mi fin de semana? Entonces hay que trabajar también en ese punto importante acerca de el trabajo monoparental. Entonces, papá, mamá, el año escolar ha terminado y para muchos de nosotros tenemos que enfrentar la posibilidad de que nuestros hijos no han logrado los objetivos. Ya hemos mencionado, papá, mamá, las razones. Alguien nos comenta que sí, Lucy Morales nos comenta de que ya está tomando nota. Y ahora vamos a abordar las soluciones. Entonces, ya estando a la mitad de nuestro podcast, entonces si te estás sintonizando en este instante, si te estás quedando con nosotros y acabas de engancharte, pues te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total sintonía por Facebook Live, porque estamos hablando hoy día del tema: mi hijo no logró las competencias enseñadas durante el año 2021, y ahora estamos en el momento de decir qué podemos hacer para prevenir esta situación en el 2022, que esta situación no se vuelva a repetir. Entonces, ya habíamos dado una pequeña luz al inicio, que era manejar un abordaje comunicativo teniendo en cuenta la situación de la pandemia por la que estamos pasando. Por esa razón es que el Ministerio de Educación de todos los países, porque he estado tratando también de ponerme al día de cómo en México, de que en otros países han abordado este tema de las evaluaciones y el cierre de año, y en todos los países se han tomado decisiones que están tratando de dar esta mirada a nuestros hijos en cuanto a las competencias y el pasar de año. Entonces hay que fijarnos mucho en las competencias, y si nosotros nos estamos alineando un ministerio que está teniendo una mirada pues acorde a las circunstancias, en casa tiene que ser igual. En casa también debemos de abordarlo de la misma manera. Entonces justamente nos comentan aquí, vamos a tener lápiz y papel a la mano, porque lo primero entonces que vamos a abordar es cómo conversar con nuestro hijo. Recibes la libreta, recibes el informe, recibes el reporte, te citan los profesores y llegas a casa. Y estás listo para tener esta conversación. Pues antes de conversar con tu hijo, es imperante que tengas una conversación contigo mismo. Eso es lo primero, papá, mamá, una conversación contigo mismo. Cuando hay temas difíciles que abordar con nuestros hijos, nosotros acudimos a un psicólogo para pedir orientación, para pedir consejo, para saber qué palabras utilizar, qué palabras abordar. Y esta situación no es nada diferente a otras. Si yo sé, como papá, que estoy viviendo una situación diferente y tengo un informe, tengo una libreta, tengo un reporte en donde realmente estoy viendo que sí tengo un verano que afrontar con mi hijo, ya sea en el mismo colegio, ya sea de manera particular o privada, primero necesito calmarme y necesito tener esta conversación conmigo mismo. Entonces, hagamos lo mismo hoy. Hoy vamos a recibir algunos consejos importantes para justamente que puedas tener tú esta conversación. Entonces te voy a dar la oportunidad que en este momento puedas tomar nota de los consejos que yo te voy a brindar, que te van a permitir justamente tener un panorama más amplio de cómo conversar con tu hijo basado en nuevos pensamientos. Así es que, vamos a ver, papá, mamá, primero calma. Calma para que nuestro cortisol no corra por todo nuestro cuerpo, para que nuestras funciones ejecutivas puedan
estar al momento con nosotros, que puedan estar activos con nosotros, porque tenemos que empezar a planificar y organizar nuestras ideas. La primera clave, papá, es entender que el año académico no se perdió. El año académico no se ha perdido, sino que hay habilidades académicas que han sido propuestas durante el año y que los docentes han esperado que tu hijo las alcance, pero lamentablemente no pudieron lograrse. Entonces, esta mirada de las competencias, lo que te están diciendo es: papá, mamá, tu hijo no ha perdido el año como tal. No es que el año académico se perdió, es que las competencias en cada una de las asignaturas no han sido logradas. Y entonces, aquí esto significa que tu hijo está retrasado con respecto a sus compañeros en estas habilidades. Eso es lo que significa. Entonces, cuando nosotros basamos una conversación con nuestro hijo o con nuestra hija en este lenguaje, creo que ya te está ayudando muchísimo, primero, a romper esa comunicación tirante. ¿No? Vamos a no tirar la pita, vamos a soltarla un poco, vamos a relajar un poco el ambiente, que no esté tan cargado, que no esté tan negativo. Y entonces yo creo que ya nos está ayudando esta mirada a comprender que si tú vas a abordar la conversación con tu hijo de este modo, entonces el traumatismo, el miedo que tienes tú y el miedo que tiene tu hijo, porque tu hijo sabe de que está en casa y está esperando que papá llegue, pues con una libreta, con un informe, con un reporte que realmente va a sacar chispa en la casa. Entonces, papá, mamá, este tipo de conversación, esta mirada que te estoy proponiendo, se va a transformar en resiliencia. La resiliencia que esperamos ver en nuestros hijos y también en nosotros, porque nosotros vamos a modelar con el ejemplo justamente este proceso. Cuando los adultos somos resilientes, estamos desarrollando la capacidad de recoger todo lo bueno de cualquier situación difícil que la vida nos ponga, y a la vez estamos fortaleciendo nuestra tolerancia a la frustración, a la crisis. Todos pasamos por malas situaciones, todos pasamos por momentos difíciles, y los momentos difíciles no te avisan, no es que llega un mensaje, no. Justo conversábamos con Daniel el día de hoy en la mañana, cualquier momento difícil se puede presentar. Digo, cuánta de nuestra resiliencia y de nuestra fortaleza le vamos a mostrar a nuestros hijos para hacerles ver de que todo puede ser cambiable, excepto lo que hay que aceptar, como habíamos hablado también al inicio, y que tenemos que trabajar en esas emociones, en esa inteligencia emocional, para justamente ver de qué manera vamos a solucionar esta crisis académica que tenemos frente a nosotros. Al educar, papá, mamá, con el ejemplo, no tengas la menor duda que nuestros hijos verán este comportamiento como una herramienta importantísima para toda su vida. Entonces, la segunda clave sería manejar adecuadamente el vocabulario y el tono de conversación con nuestros hijos. Entonces, papá, mamá, ya tenemos unos tipsitos en donde involucro primero al adulto. Como adulto, a manejar nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de abordar la situación. Primero con nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a hacer esta aproximación? Estas pequeñas claves creo que te van a ayudar muchísimo, y sobre todo creo que están aligerando bastante el panorama de, a diferencia de años anteriores, mirar las situaciones académicas a través de las competencias. Ahora, vamos viendo a nivel de ambos, papá e hijo, priorizando a los hijos. ¿Qué tenemos que seguir haciendo para que esta situación no se repita en el 2022? En primera,
sus características me importan. Carla, ¿cómo es eso de que sus características me importan? Papá, mamá, te invito a que después de nuestro podcast pases al podcast de la semana pasada. El podcast de la semana pasada se llamó El neuroerror de no conocerse. Y habíamos mencionado que justamente esta es una de las primeras acciones que debemos mejorar para que el próximo año sea mejor que este. ¿Sabe tu hijo cuál es su mejor forma de aprender? ¿Sabe tu hijo qué estrategias usar cuando siente que va a tirar la toalla? ¿Sabe tu hijo por qué tiene que invertir más tiempo que los demás? ¿Sabes tú por qué es importante que tu hijo sepa lo que tú sabes con respecto a su condición, a sus habilidades y a sus dificultades? Yo sé que como padre tú tienes clarísimo, pero a veces nuestros hijos no tienen claro de cuáles son sus errores, cuáles son sus modificaciones, qué es lo que ellos tienen o no tienen que hacer, porque ellos no se dan cuenta. Entonces, papá, mamá, docente, el neuroerror de no conocerse tiene un costo emocional inmenso. Este es el momento, papá, mamá, de autoanalizarte, de tomar conciencia de cuánto apoyo está necesitando tu hijo, pero no para que tú le resuelvas la vida, sino para que él aprenda cómo ser autónomo, cómo lograr las cosas por sí mismo. Yo te contaré que en la semana he tenido una lindísima sesión de coaching académico con un gran alumno al que le mando un abrazo inmenso. Mi pequeño en nuestra sesión de coaching logró quedarse más tiempo de lo esperado haciendo sus tareas, con mucho esfuerzo, llorando, con las lagrimitas en los ojos, pero cuando terminó de hacer todo lo que tenía que hacer me dijo: Carla, me he sentido como si hubiera dado la vuelta al pentagonito. No sabe lo cansado que me he sentido, lo cansado que me siento, y lo logré. Y esa manifestación de alegría que dio, no te puedes imaginar la carita de felicidad de ver de que algo que en la pandemia había perdido estos hábitos los pudo conseguir, porque a él también este proceso de aceptar que tenía que estar en una situación virtual le fue muy difícil, fue mucho costo, y él emocionalmente no se encontraba apto. Y ahora, más bien, haber logrado hacer todas sus tareas, supo de que tenía que invertir un poquito más de tiempo, pero realmente lo logró, y eso hizo que se emocionara muchísimo, y todos aquí también compartimos muchísimo su alegría y su satisfacción de haber logrado por él mismo algo que es tan difícil como hacer las tareas. Entonces, papá, mamá, docente, cuando un hijo conoce sus debilidades, cuando un hijo conoce sus dificultades, pero cuando un hijo también conoce sus habilidades, sabe qué camino es el que debe de tomar, sabe que esta estrategia de aprendizaje no le va a funcionar porque no tiene estas características. Le puede funcionar a otros compañeros, pero a mí no. En cambio, como yo tengo estas características BCD, estas estrategias sí me van a funcionar a mí. Entonces, papá, mamá, también te estoy diciendo algo entre líneas. Tu apoyo emocional es invaluable, pero el apoyo de un terapeuta es aún mayor. Como dice el dicho, zapatero a su zapato. Es decir, tienes que aprovechar, papá, mamá, sí o sí, el verano para que tu hijo o tu hija tome aquellos apoyos que necesita para poder superar sus dificultades. Las terapias, los coaching que aborden directamente la dificultad que está teniendo o que ha tenido, que ha arrastrado estos 2 últimos años. Dislexia, disortografía, discalculia son los puntos que más han resaltado estos 2 últimos años. La parte, no solamente la parte cognitiva, sino también la parte conductual. Ha estado súper rebelde en casa, habilidades sociales, no se quiere comunicar con nadie. Estos 2 años ha sido de aislamiento, y él más bien ha ingresado nuevamente a su zona de confort. Y
todo lo que habíamos hecho realmente retrocedió. Entonces tenemos que aprovechar también este verano con elementos lúdicos, con terapia lúdica, con sesiones divertidas. Pues tenemos que volver a retomar lo que ya habíamos ganado de antes, porque la pandemia lamentablemente hizo retroceder muchísimo de los avances de nuestras sesiones. Entonces, papá, mamá, docente, es importante también que estas características puedan ser reconocidas más allá del título del diagnóstico. Saber, hijo, que tienes dificultades para escribir, te estás comiendo las preposiciones, te estás comiendo los artículos, no logras tener oraciones completas. Mira, hijo, estás agarrando mal el lápiz. No estamos teniendo una buena grafía. Entonces todo esto hay que practicar en el verano porque regresamos a la presencialidad. Y recuerda que tu hijo ya regresa no al primer grado sino al tercero, no al segundo grado sino al cuarto, al quinto. Entonces, papá, mamá, no podemos dejar pasar el tiempo. Tenemos que abordar estas dificultades importantes, pero también tenemos que aprovechar el verano para hacerle ver a nuestros hijos qué habilidades tienen, en qué destacan más, cuáles son sus habilidades innatas. Hay que reconocerlo, hay que salir al hijo. El inglés, lamentablemente, a nivel escrito se te dificulta mucho, hay que trabajarlo, pero también hay que trabajar tu inglés oral, porque oral eres buenísimo. Tú aprendes inglés de oído. Esto es fantástico. Aprovechemos entonces el inglés de manera auditiva y vamos trabajando en paralelo estas dificultades en la escritura. Entonces, papá, mamá, reconocer las características de nuestros hijos es fundamental. Ya tenemos la primera. En segunda, el ambiente físico importa. El ambiente físico importa. La pandemia ha venido a demostrar la importancia de tener un ambiente de estudio o un lugar en casa adaptado al estudio. Los docentes hemos venido durante años conversando con las familias sobre este aspecto. No tiene una mesa adecuada para trabajar, no tiene una silla adecuada para sentarse, le está usando un banco, no está usando silla con respaldar, no endereza la espalda para poder trabajar, se tira sobre la mesa para quedarse dormido, no se sostiene en la silla durante un tiempo determinado. Claro, las características propias del TDAH, pero no hay acuerdos en casa, por ejemplo, para evitar los ruidos. Mamá, tengo examen mañana, quiero repasar, pero están todos gritando en el otro lado. Entonces, la pandemia ha venido a poner de manifiesto que sí necesitan nuestros hijos tener un ambiente de estudio, que sí necesitan nuestros hijos tener un espacio para estudiar y tener las herramientas necesarias, y hay que invertir en ello. Sí, la pandemia nos ha venido a mostrar que realmente tenemos que trabajar en ciertas situaciones y poner nosotros como padres nuestro granito de arena para poder tener pues estos elementos tecnológicos en casa sí o sí, que van a ayudar muchísimo a nuestros hijos. Más aún si tenemos hijos con dificultad en el aprendizaje, donde necesitamos imprimir tal vez nuevamente la ficha, se le perdió al llegar a casa, ya que me lo mande por correo y lo imprimimos. Se me mojó porque se le cayó el vasito de naranja, el perrito lo rompió mientras jugaba, olvidé de traer los libros. Entonces sí tenemos como papás que establecer estos backups, y eso es lo que ha venido a hacer la pandemia. La pandemia nos ha venido a poner estos puntos sobre las IES y reconocer, ¿estaba realmente listo con un ambiente adecuado, con un espacio adecuado, o es que en la pandemia recién has invertido en este proceso? Porque esto ha venido para quedarse. Estos hábitos de estudio, estos lugares de estudio tienen que permanecer a lo largo del tiempo para que tu hijo pueda tener buenos resultados. Y por eso, papá, en tercer lugar, tenemos la importancia de los hábitos. Entonces, ya la pandemia también nos ha venido a enseñar la importancia que tienen los hábitos. Papá está trabajando de tal hora a tal hora en casa. Aquí no lo podemos interrumpir. Tienes que estar en otro lado para ir trabajando. ¿Cómo organizo mis tiempos? ¿A qué hora puedo hablar con papá? De 3 a 4. ¿A qué hora puedo hablar con mamá? De 5 a 6. Mantengo mis rutinas. Algo que también nos enseñó la pandemia es que muchos chicos se levantaban en las mañanas y hacían la clase en pijama. Y claro, estaban todos desenfocados, estaban todos desorientados, estaban todos cansados, ni siquiera se bañaban. ¿Acaso pasaba lo mismo cuando iban al colegio? No.
¿Había alguna diferencia entre ir al colegio virtual o ir al colegio presencial? No debió haber ninguna diferencia. Yo me levanto, me baño, me cambio, tomo mi desayuno, tal cual. Pero la pandemia hizo que relajáramos muchos hábitos porque consideraban de que no eran tan necesarios. Y ahora nos hemos dado cuenta que hay hábitos fundamentales. Me levanto, me baño, me cambio, tomo desayuno. Tiendo mi cama. Ese es el primer hábito, papá, mamá, que desde el inicio del podcast hemos conversado contigo. Hijo que tiende la cama, hijo que puede lograr absolutamente todas las actividades que se propongan durante el día. Entonces, con horarios, con actividades concretas, pues va a ser de mucha ayuda que pueda establecer hábitos para lograr objetivos. Hábitos de en qué momento voy a estudiar determinada asignatura. Hay muchos colegios que tienen la bendición de hacer study times, de hacer bloques de estudio en la tarde para que los chicos sepan qué estudiar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hay otros colegios que no, que simplemente llegan y dicen, ¿y ahora por dónde empiezo? Más aún con nuestros chicos con dificultad en el aprendizaje. Tú, papá, mamá, estás involucrado en eso, en haber ayudado con los hábitos que hace primero, que hace después, cómo empezar. Entonces, papá, mamá, es súper importante que en estos 2 años todo lo que hayas aprendido sobre hábitos se sostenga en el tiempo. Y si en estos 2 años de pandemia te has dado cuenta de que tu casa no era de hábitos, pues tienes que empezar a hacerlos, porque los hábitos son sumamente importantes para que nosotros, los adultos, y para que nuestros hijos logren todos los objetivos académicos. En cuarta, la agenda. La agenda, el planificador mensual, el planificador anual, son sumamente importantes. Hijo, ¿dónde está la tarea? Lo dijo la profesora por la pantalla, pero no lo anoté. Pero si tienes que tener la agenda en tu clase, porque sea virtual o presencial, hay cosas que no deben cambiar. El tener una agenda, el tener un planificador, el saber dónde vas a anotar tus tareas de mediano y largo plazo, las tareas que son para hoy, los elementos que me van a pedir, siempre lo compro de última porque mi hijo no me avisa antes, cuando ya se mandaron los correos. ¿Sabe tu hijo leer los correos? ¿Sabe pasar las tareas de los correos a la agenda? Tiene que estar preparado. La virtualidad te ha hecho ver que el mundo de la tecnología de nuestros hijos les ha llegado de sopetón porque no estaban preparados a nivel organizacional para tener la tecnología a su lado. Entonces, papá, mamá, el uso de una agenda es sumamente importante para que puedan organizar su vida, y la pandemia ha venido a enseñarte eso. La pandemia no ha venido a establecer o a generar problemas y conflictos a nivel de hogar con la organización. La pandemia lo que ha venido es a resaltar, ha venido a reforzar el poco orden que había en casa, ha venido a hacer notar que en tu casa no había organización, no había planificación. Igual así como la pandemia ha venido a incrementar la sintomatología, a acrecentar la sintomatología de un TDAH, aquí la pandemia ha venido a incrementar el desorden que ya había, la desorganización que ya había, la desplanificación que ya había. Entonces no ha venido a generar nada nuevo, ha venido a hacerte ver que necesitamos orden, organización y planificación. Y en quinta, que va muy unida con la primera que te había comentado, que era el tema de zapatero a su zapato. Hay que abordar el tema de las terapias. Muchos niños y adolescentes entre los 6 y los 16 años tuvieron que adaptarse a la nueva forma de educación a distancia, toda la modalidad virtual. Eso obligó a que nuestros hijos estuvieran hasta 6 horas frente a la computadora, 6 horas diarias, rompiendo con todos los esquemas tradicionales. Entonces, es sumamente importante que este verano, ya que este tema de la virtualidad lo desbordó de tal manera que simplemente tiraron la toalla, entonces es importante que este verano puedas buscar opciones para desarrollar estas habilidades que no pudieron concretarse en estos últimos años, ya sea a través de refuerzos académicos, ya sea a través de talleres deportivos,
ya sea a través de talleres de entretenimiento, todo lo que genere liderazgo, todo lo que genere hábito, todo lo que genere estructura. ¿Por qué? Porque los refuerzos académicos, los talleres deportivos, los talleres de entretenimientos ayudan, no solamente son momentos de esparcimiento, sino que ayudan muchísimo a que nuestros hijos se formen, a que nuestros hijos adquieran estructura, además de, como les digo, distraerse y divertirse. Entonces, para muchos chicos que quieren desarrollar habilidades o capacidades, los refuerzos académicos individuales pues ayudan un montón. ¿Por qué? Porque van específico hacia lo que necesitan y siempre tienen estrategias pues diversas para poder capturar justamente la atención de tu hijo. Así es que evalúa todas las posibilidades que te da el mercado en estos momentos para el verano, porque muchos chicos necesitan ya un espacio para poder salir a mirar a otros compañeros, siempre cumpliendo con los protocolos de seguridad. Tenemos ahora ya las vacunas para verano, por lo menos aquí en el Perú, para nuestro grupo de niños que faltan. Así es que es sumamente importante, papá, mamá, docente, que vayas viendo estas posibilidades de verano, porque tu hijo necesita respirar, pero también necesitamos que desarrollen sus capacidades que no han sido desarrolladas estos años para que puedan ingresar al 2022 de la mejor manera posible. Bueno, papá, mamá, docentes, espero realmente que este podcast te haya ayudado, espero realmente que la información que hayamos compartido contigo haya sido de bastante orientación, y recuerda que nosotros podemos seguir a través de los comentarios que nos vas a ir dejando, podemos seguir charlando muchísimo más, orientándote muchísimo más. Así es que papá, mamá, gracias a nuestros auspiciadores que el día de hoy me encuentro aquí contigo para poder justamente ofrecerte estos acompañamientos, estas informaciones, estas conversaciones que tú y yo tenemos cada sábado a las 11 de la mañana. Así es que muchísimas gracias Time for Learning por permitirme ya con este segundo año llegar pues a nuestras familias de todo el mundo. Tu hijo no logró las competencias, aquí podemos ayudarte. Time for Learning es el centro especializado en brindar clases particulares de reforzamiento online y presenciales San Borja con metodología de enseñanza-aprendizaje adaptado a las necesidades de tu hijo. Envíanos un mensaje por WhatsApp al 938-484-149 para brindarte la información necesaria de nuestro refuerzo académico y organizacional en el verano 2022. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, por haber estado el día de hoy. Me encuentran ustedes también a mí en Time for Learning y también me encuentran en mis redes sociales como bocanegra_Carla por Instagram. Síganme que estoy dejando consejos muy bonitos por Reels, así que vamos a tener también más conversaciones por ahí a través de Instagram. Síganos con los podcasts aquí en Facebook y también me encuentran en LinkedIn para poder ver algunos detalles interesantes también acerca de el coaching y las sesiones. Entonces, papá, mamá, docente, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí conmigo. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana.